También se tiene gastos de implementación de los BMA que ascendieron a 2 millones de soles. También la información recolectada reporta que han invertido en gastos de operación y mantenimiento en 14.9 millones de soles, ¿no? En esta lámina vamos a ver los ingresos y gastos por BMA que tienen las empresas de acuerdo al tamaño en que están agrupadas, ¿no? Entonces vemos que en el caso de Sedapal, que es única en su grupo, de muy grandes, ha gastado el 100% de sus ingresos por BMA, ¿no? Tanto en gastos de implementación como en gastos en inversión, operación y mantenimiento de alcantarillado. Luego vemos que el grupo que le sigue es el grupo de pequeñas. El grupo de pequeñas ha gastado el 79%, en el extremo derecho podemos ver, el 79% de sus pequeños ingresos de BMA. Luego tenemos el grupo de grandes 2, empresas grandes 2, donde hay un gasto del 34% de los ingresos de BMA, mientras que en las grandes 1 solo el 11% y en las medianas 14%, ¿no? De uso, de gasto de los ingresos recaudados por BMA. Y vamos a hacer ahora una recopilación de todo lo que hemos venido exponiendo en los dos segmentos de los resultados y vamos a presentar los principales resultados y conclusiones. Por ejemplo, en cuanto a empresas y localidades que cuentan con PETAR, mencionamos que de las 50 EPS, 31 cuentan con PETAR y 19 no cuentan con PETAR. De las 260 localidades en el ámbito de las PETAR, mencionamos que 96 cuentan al menos con una PETAR y 164 no tienen ninguna PETAR. Sobre el estado de las PETAR, ya mencionamos que 171 están funcionando a diciembre de 2021. De estas, el 90% son operadas por empresas prestadoras, 7% por municipios y 2% por operadores privados, ¿no? Se tiene además, aparte de las 171 que funcionan, 27 PETARs que están en situación de obras paralizadas por problemas de diseño, de ejecución de obras, ¿no? Y de estas 27, 23 tienen más de 3 años de paralizadas, ¿no? Es importante ver estas PETAR paralizadas para elevar la cobertura. En cuanto al marco legal, también debemos mencionar que el 90% de las PETAR que funcionan no cuentan con una autorización de vertimiento. También dijimos que el 76.6% de las PETAR que funcionan se acogieron al RUPAC, ¿no? El RUPAC tiene un plazo de 5, 6 y 7 años de acuerdo al tamaño de la empresa, que en el primer caso ya vence este año, el siguiente y el subsiguiente. También mencionamos que el 31% de las PETAR cuentan con un instrumento de gestión ambiental. Ahora también presentamos los principales resultados y conclusiones de lo que hemos expuesto sobre infraestructura, ¿no? Vemos que el 27% de las 171 PETAR que funcionan cuenta con medidor de caudal del efluente, es decir, pueden medir cuánto está ingresando a su PETAR. Otro aspecto importante de la PETAR es la reja. Las rejas son el primer elemento que contribuye a retener los sólidos en las aguas residuales que ingresan a la PETAR. Solo el 43% de las PETAR tienen rejas operativas. En cuanto a la tecnología predominante de las 171 PETAR, encontramos que es las lagunas de estabilización. El 82% de las PETAR cuenta con una laguna primaria. También debemos mencionar que el 20% de las PETAR, es decir, 35 PETARs, tienen un sistema de desinfección operativo. El 50% de las PETAR operativas presentan una sobrecarga orgánica y el 29% presenta una sobrecarga hidráulica. También mencionamos que solo 16 PETAR, es decir, el 9%, cuentan con laboratorios propios para el control de sus procesos. En esta lámina también, siguiendo con los principales resultados y conclusiones que hemos comentado, resumimos de que hemos mencionado
que en 69 petars, es decir, en el 40% de ellas, no contaban con personal de operación y solo hacían un mantenimiento eventual. También se mencionó que de las petar que tienen rejas operativas, solo el 51% cumplía con la frecuencia mínima de limpieza de rejas, mientras que el 42% hacía la limpieza eventualmente, ¿no? El resto no presentó información. También se reportó que 3 empresas son las que capacitan a su personal a través de entidades externas, ¿no? Estas 3 empresas son Sedapal, Sedapar y Sedacusco. De las 118 petar con monitoreo de coliformes termotolerantes, el 82% no alcanza la eficiencia de remoción para cumplir con los LMP. También tenemos que resumir en cuanto a calidad del afluente que en 81 petars, es decir, el 47%, los parámetros eran inferiores a los que los BMA establecen, ¿no? Mientras que en 36 petars, es decir, el 21%, se sobrepasaba uno o más parámetros del BMA, ¿no? Y en 54 petars, es decir, el 32%, no se monitorea la calidad del afluente. También mencionamos que solo 11 petars, es decir, el 6%, generan efluentes que cumplen los LMP o ECAs los 12 meses del año. Además, el porcentaje de tratamiento de aguas residuales que reciben tratamiento efectivo, es decir, cumplen los LMP, fue de 62.36% en el 2020. Ya terminando este resumen de los principales resultados y conclusiones que hemos expuesto en esta mañana, mencionaremos recordando que solo el 53% de las petar en funcionamiento conoce la obligación de las frecuencias mínimas de operación y mantenimiento que establece el Reglamento de Calidad y Prestación de los Servicios de SUNAS. También mencionaremos que solo 33 petar, es decir, el 19%, aplican por completo las acciones de operación y mantenimiento establecidas, mientras que 29 petars, es decir, el 17%, se aplican de forma parcial. Es decir, que la diferencia no aplica, no cumple las actividades de operación y mantenimiento. Existe 135 petars, es decir, el 79%, que registra total o parcialmente los parámetros monitoreados de la fuente y efluente en cumplimiento del anexo 11 del Reglamento de Calidad y Prestación de los Servicios de SUNAS, ¿no? Esto permite, desde luego, poder evaluar la eficiencia de esa petar y el cumplimiento de la normativa. Asimismo, en 143 petar se reporta realizar el monitoreo mensual o eventual de los LMP. En el resto no se realiza. También mencionamos que existe una ausencia de la documentación de las petar. En un 30% de las petar carecen de manuales de operación y mantenimiento. Y en las restantes, este se encuentra desactualizado. Vamos ahora a ver algunas propuestas de mejora o recomendaciones que hace el diagnóstico. En cuanto al marco legal, se recomienda establecer una concordancia entre los parámetros de los LMP con la realidad de cada petar, ¿no? Las realidades son muy distintas, aún en cuanto a tamaño de empresas, y entonces la exigencia no debería ser la misma. Como segunda recomendación o propuesta, establecer una concordancia entre los ECA-agua, la tecnología de la petar y las condiciones geográficas. También debe tenerse una normativa acorde a la realidad de cada zona. Como tercera recomendación sobre el marco legal, vemos que es conveniente introducir plazos y etapas tecnológicas para alcanzar el cumplimiento de los LMP y ECA-agua, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta la concordancia o coherencia de los plazos previstos para realizar las inversiones por el Estado versus las exigencias que la normativa